Bien. Miren, la fórmula para integrar por partes es muy sencilla. Se obtiene de la derivada de un producto. Si yo derivo el producto de dos funciones, la u es función de x, la b también. Entonces, si yo derivo estas dos funciones, la fórmula dice lo siguiente. La derivada de un producto es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. ¿Ok? Ahora, ese es cálculo diferencial. La derivada de un producto es en esta forma. Voy a despejar este término. Entonces, al despejarlo me va a quedar u por b' igual, a u por b' menos b por u'. ¿Ok? Y esto me da la pauta, utilizando el teorema fundamental, me da la pauta de la fórmula que es conocida como la fórmula de integración por partes. Es decir, si yo integro este lado, aquí me queda la integral de u por b' va a ser igual a la integral de u por b' menos la integral de b por u'. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por el teorema fundamental, si el integrando es la derivada de una función, entonces la integral es la función. Así que aquí me queda u por b menos la integral de b por u', que es igual a esto. Es decir, la integral de u por b' es así. Y esto es la fórmula conocida como integración. Esto es conocido como integración por partes. Eso es lo que conocemos como integración por partes. Esa es la fórmula que vamos a usar. Ahora, se va a usar para cuando en el integrando tengamos el producto de dos funciones. Por ejemplo, digamos, si yo integro x por e a la x de x, aquí tengo el producto de dos funciones de x. O sea, hay dos factores, el factor x y el factor e a la x. ¿Ok? Entonces, lo que debemos ser muy claros, o sea, debemos ser muy cuidadosos de cómo vamos nosotros a proceder, es decir, cómo vamos a proceder en cómo tomar el factor u y cómo tomar el factor b'. Tomando en cuenta que aquí intervienen varios elementos, el elemento u, el elemento b, el elemento u' y el elemento b'. De hecho, cuatro elementos intervienen. 4. El u y el b' pues son los que tenemos a la vista. El b no lo conozco, pero a partir de b' sí lo conocería. Entonces, el término en b es la integral de b'. Si conozco u, puedo conocer u'. Entonces, la única novedad es ¿a quién vamos a tomar como b' aquí? Pues como b' se sugiere que se escoja el factor más simple de integrar para poder encontrar b. No me sirve un factor b' escogido aquí en donde se me complique integrar ese factor para obtener b, porque el elemento b de esta fórmula, de toda esta estructura, el elemento b se va a obtener integrando el factor b' que yo escoja de estos dos factores. Así que si los dos factores que tengo aquí son fáciles de integrar, pues ahí da igual cuál tome.
escojo uno, el que yo quiera, y así hago el desarrollo. Por ejemplo, aquí hay dos factores. Si tengo x por e a la x, aquí tengo el factor x y el factor e a la x. Entonces aquí yo, para aplicar esta fórmula, aquí tengo u por b'. Entonces debo decidir quién va a ser u, si este o este, y quién va a ser b', si este o este otro. Ahora, nótese que acá me va a aparecer u'. Si yo quiero que esta nueva integral, esta otra integral se simplifique, pues debo tomar como u un factor que al derivarlo prácticamente quede tan simple que desaparezca. Como en este caso, si yo tomo u como x, al derivarlo me quedaría la derivada de x respecto a x. Y la derivada de x respecto a x es 1. Así que este factor u' me daría 1. Y eso simplificaría aquí el cálculo. Por esa razón, haciendo ese análisis, escogemos como primer factor u a la x y como segundo factor acá e a la x, que es el b'. Porque ambos son fáciles de integrar. Si aquí yo digo que u es x, entonces u' pues es 1, porque es la derivada respecto a x. Debido a que u es función de x, estamos derivando respecto a x. U de x es la x. B' es e a la x. Si B' es e a la x, entonces eso implica que B va a ser la integral de B' y la integral de B' es la integral de e a la x de x y la integral de e a la x de x es e a la x. Ahora, aquí vale la pena señalar una cosa. A pesar de que aquí lo que tenemos es una integral indefinida, nosotros tendríamos que sumarle a esta parte una constante. Estrictamente sumaríamos una constante. Pero esa constante es cualquier número. Entonces, para efectos de aplicar la técnica, se escoge el número o valor de C más simple. Y el más simple, pues, es cuando C sea 0. O sea, aquí en este caso, tomamos C como 0 y me quedo como B igual a E a la X. Pero no voy a tomar E a la X más C, porque al derivarla, pues esta derivada de C no va a contar. Entonces, es mejor tomar E a la X de manera sencilla, suponiendo que la C es 0. Como la fórmula vale esta expresión, el teorema fundamental dice que lo que nos salga acá al derivarlo me dé el integrando, pues obviamente esta C que yo tome da igual por el tome. Entonces, preferentemente la tomo en este caso de la integración por partes, siempre tómenla como C igual a 0. ¿Ok? Profesor, Ajá. ¿puede repetir eso, por favor? ¿Cuál? ¿Puede repetir por qué la C es 0? La C es 0. Ajá. Porque yo, por conveniencia, ¿verdad? Por conveniencia tomo C igual a 0 debido a que voy a trabajar B como una función que al derivarla me dé el integrando. Si yo tomara C igual a 1.000.000, entonces tendría que en todo lo que me aparece B tendría que poner E a la X más 1.000.000. Y luego al derivar E a la X más 1.000.000, el 1.000.000 desaparecería. Entonces no me serviría. De nada serviría. Simplemente complicaría acá la escritura de B. Quedaría alterado. Entonces lo usual es que se escoja C igual a 0. Esa C es arbitraria. Y tú estás en libertad de poner la constante que tú quieras. Para efectos de este problema, siempre se aconseja que se tome C igual a 0. ¿Ok? Esa es la única razón. Como C es cualquiera, pues simplemente tomo C igual a 0 y entonces tomo como antiderivada B igual a E a la X, pero ya sin la constante C, porque la estoy pensando 0.
¿Ok? Gracias. Bueno, entonces ya tengo mis 4 elementos. Mi primer elemento es U igual a X. Mi segundo elemento es B' igual a la X. Tercer elemento, U' es 1. Cuarto elemento es B de la fórmula. Y eso es E a la X. Entonces ahora voy a sustituir esta U y esta B y esta U' por sus iguales. Y esto va a quedar U por B. U es X, entonces aquí escribo X por B. B es E a la X, entonces aquí escribo por E a la X. Esto es U por B. ¿Ok? Menos, aquí la fórmula dice menos la integral de B, escribo B, que es E a la X, por U'. U' es 1, entonces por 1 y por dx. ¿Ok? A pesar de que aquí no hay el dx, ni en la otra integral, ya cuando se expresa todo en términos de la x, sí se escribe este dx. ¿Ok? Queda así. Y entonces, esta nueva integral, pues corresponde a, voy a borrar esta parte de aquí, que espero que ya lo tengan, para continuar con la resolución de esta integral, es, esta parte de aquí fue B por U', esto, todo esto, ¿no? Eso fue B por U'. Entonces, todo esto fue U por B, tal cual, como me marca aquí la fórmula, U por B menos la integral de B por U', que fue lo que escribimos de acuerdo a los cálculos que tuvimos aquí. Entonces, esta parte se repite. Aquí me queda la integral de E a la X de X, pues sigue siendo E a la X. Y ahora sí, al final agregamos la constante, más la constante. Y este sería el resultado de la integral que estamos calculando utilizando integración por partes. ¿De acuerdo? Déjenme quitar aquí una cosa que me está estorbando. Ok. Muy bien. Bueno, entonces ese es un ejemplo. Ahora, a veces sucede que no hay 2 factores y solo hay uno en el integrando. Bueno, en esos casos, ¿qué se va a hacer si quiero resolver el problema por partes? Bueno, en esos casos, el otro factor, el que falta, por ejemplo, digamos, como ejemplo, consideren el siguiente. Supongan ustedes que quieren integrar, vamos a pensar que quieren integrar ustedes el arco coseno de x por dx. ¿Ok? Tenemos ya formas de integrar esto. Una, pues es, a ver, ¿sí tenemos fórmulas? No, ¿verdad? No, entonces aquí sí, indudablemente tenemos que entrar por partes. Sí hay fórmulas conocidas para derivar un arco coseno. Entonces, aquí nosotros pensaríamos en lo siguiente, que esto se puede expresar como la integral de el factor 1 por el factor arco coseno de x y por dx. ¿Ok? Y entonces ahora ya tenemos en el integrando el producto de 2 factores. Ese producto de 2 factores, uno de ellos va a ser u, como lo marca aquí, y otro de ellos va a ser b'. En cualquier orden, puede ser que primero sea b' allá y luego la u. Porque no olviden que u por b' es lo mismo que b' por u. ¿Ok? Entonces aquí, pues me decido cuál debe ser mi b' y cuál debe ser mi u. Por lo siguiente, miren ustedes, si yo, por ejemplo, voy a tener aquí que integrar, o para determinar b, ya saben ustedes que b es igual a la integral de b'.
Si yo decido que B' fuese arco coseno, de nada me serviría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque regresaría a lo mismo, lo que quiero integrar. Entonces, ¿quién debo tomar como B', como factor B'? Porque aquí dice U por B'. ¿Quién debe ser B' de estos dos factores? Si tomo B' igual a esto, si este fuese B', entonces aquí me quedaría arco coseno de X de X. Pero esto es justamente lo que quiero calcular, de nada me sirve. Lo cual quiere decir entonces que mi B' no debe ser este factor, sino que debe ser este. Y este de acá va a ser mi factor U. ¿De acuerdo? Por lo mismo, de que si tomo B', pues aquí para calcular B tengo que integrar B'. Y de nada me sirve porque es lo que quiero calcular, no lo conozco. Así que B' debe ser 1. En consecuencia, B es la integral del 1 de X, que es la integral de dx, y eso es X solita. Más una constante, porque es indefinida, pero la constante, recuerden, en este punto de la técnica de integración por partes, no se pone la constante, simplemente hacemos que la constante sea 0. Por eso es que no la ponemos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta fue B' tomándola como el 1. La U la tomo como el arco coseno de X. Y si la U es el arco coseno de X, entonces U' es la derivada de la función arco coseno de X. Y la derivada de la función arco coseno de X es menos 1 ¿entre cuánto? Entre la raíz de 1 menos X cuadrada. Sí, por ahí deben tener sus fórmulas de derivación de arcos cosenos. Entonces, verifíquenla porque yo para fórmulas, bueno, sí me acuerdo de una que otra, pero la mayoría a veces me falla el signo o me falla el orden de las diferencias. Pues, pero creo que este es el orden. Entonces, aquí, arco coseno de X, su derivada es menos 1 entre raíz de 1 menos X cuadrada. Eso lo pueden verificar ustedes en algún formulario o en su curso, en sus apuntes de cálculo diferencial que llevaron el trimestre anterior. Entonces, la derivada de esto es esto. Así que aquí me va a quedar ¿cuánto? Ya conozco B, que es X. Yo sé quién es B', que dijimos que B' es 1. Conozco U, es arco coseno. Tengo este, y tengo B igual a X. Aquí me queda B igual a X, es mi tercer elemento, y mi cuarto elemento es U', que es menos 1 entre raíz de 1 menos X cuadrado. Ahí están mis 4 elementos que intervienen en la integración por partes. Elemento U, lo tengo, es arco coseno. Elemento B', lo tengo, es 1. El elemento B, lo calculé y es X. Me falta el elemento U'. El elemento U' es la derivada de U. La derivada de U es la derivada del arco coseno, que es esta fórmula, esta expresión algebraica. Entonces me queda así. Una vez que ya tengo bien identificados mis 4 elementos, ahora sí procedo a aplicar la fórmula sustituyendo de manera tácita, así tal cual, neta, la U, la B y la U'. Aquí, aquí y acá. ¿Ok? Y entonces, ¿qué voy a obtener con esa sustitución? Con la sustitución a la que estoy haciendo referencia, que es la fórmula, voy a tener que esta integral, arco coseno de X va a ser U por B. ¿Qué voy a escribir en vez de U por B? Pues lo que vale U
por lo que vale B. ¿Dónde está B? B vale X. Entonces voy a tener X por el arco coseno de X, eso es U por B, que es lo mismo que B por U, menos la integral. Aquí sigo la fórmula. La fórmula, ya escribí U por B, que es esto. Ahora viene un menos, lo escribo tal cual, que no se me olvide este menos. Luego sigue integral, escribo el signo integral. Luego sigue B y luego U'. Voy a escribir B. ¿Dónde anda B? B es X. Entonces aquí escribo X en vez de esta B. U'. ¿Quién es U'? Ah, pues es esto. Entonces es por menos 1 entre raíz de 1 menos X cuadrada. ¿Ok? Y por dx. Ya está. Entonces, en esta parte tengo B por U'. Todo esto. Todo el integrando, que es esto. Ya hice la sustitución, entonces ahora procedemos a resolver esta segunda integral. Borro esta parte para continuar la solución del problema. Bueno, sin olvidar ya quién es U, quién es B, ya está considerado. Entonces ahora nada más lo que resta es resolver esta integral. Pero esa integral la puedo resolver por un cambio de variable. ¿Cuál sugieren que sea el cambio de variable para resolver esta integral? A ver, la dejo aquí en su... Sería donde U es igual a 1 menos X cuadrada. ¿Perdón? Donde U es igual a 1 menos X cuadrada. Ok, entonces aquí, nada más que la U, acuérdate, ya la usamos para U por B. Y B y U'. Ahora vamos a darle otra letra de las últimas del alfabeto. Podemos tomar la S, la P, R, S, T, U, B, W. Ah, pues con ese. A ver, entonces voy a tomar S igual a 1 menos X cuadrada, ¿verdad? Para mi cambio de variable. Sí. Entonces, si tomo esto, eso va a implicar que el diferencial de S es igual al diferencial de 1 menos X cuadrada. Y eso es igual al diferencial de 1 menos el diferencial de X cuadrada. Y eso es igual, este diferencial de constante es 0. El diferencial de X cuadrada es, en este caso, menos 2X por dx. La derivada de X cuadrada es 2X. Entonces aquí me queda menos 2X por dx. Despejo de X. No, X de X, ¿no? X de X lo despejo. Y al despejarlo, X de X despejado, me queda que este menos 2 pasa dividiendo a este ds, así que va a quedar acá el ds entre menos 2. ¿Ok? Así que, bueno, la x de ahí, la dx de allá, ya no le faltaría el 2. Bueno, voy a continuar. Esta integral sin el menos, simplemente la pura integral la voy a trabajar aquí por separado, que es x por menos 1 sobre raíz de 1 menos X cuadrada de X. Esto es lo mismo que la integral de, vamos a ver, el menos de aquí me queda arriba menos X de X y abajo va a ser raíz de 1 menos X cuadrada. ¿Ok? Bien. Ahora, con el cambio de variable, voy a dejar el menos X de X y despejo menos X de X, que es lo que tengo arriba, lo despejo acá, y me queda esto dividido entre 2. Así que esto se convierte en ds entre 2, dividido entre la raíz de s. Porque 1 menos X cuadrada, no olviden que es la s en el cambio de variable. ¿Correcto? Este 2 sale como un medio. Así que me queda que esto es igual a un medio de la integral de ds. Aquí esto es ds sobre s a la 1 medio. Entonces, esta potencia la subimos y me queda 1 medio de la integral de s a la menos 1 medio.
Sí. Profesor, Sí, disculpe, ¿no se considera también el signo menos para que se haga igual? No, el menos del menos x de x, cuando derivamos. Por el momento no lo estoy considerando, estoy trabajando la pura integral. No, hablo de cuando hacemos el cambio de variable. En el cambio de variable. Sí, aquí nos queda menos 2x de x, pero como arriba aquí tengo menos x de x, el menos de aquí lo dejo con la x, el 2 lo paso para acá. Y por eso el menos x de x va a ser igual a ds entre 2. ¿Sí te diste cuenta? Sí, profesor, muchas gracias. Es que lo había tomado desde antes. Muy bien, el menos x de x es esta parte, es igual a ds entre 2. El ds, el 2 de aquí, al quedar acá el ds, este 2 de aquí, sale como un medio. Queda ds entre s a la 1 medio. Esta s a la 1 medio, al subirlo, cambia el signo al exponente y me queda así. Y aplicando la regla de las potencias, de integrar potencias, me queda el 1 medio, que es el factor que va afuera. Y dentro, aquí va a estar multiplicado por s a la menos 1 medio más 1 entre menos 1 medio más 1. ¿Ok? Obviamente más una constante, pero en este caso no me interesa, simplemente estoy calculando aquí la primitiva o antiderivada para regresar a la variable original. Entonces, esto vendría siendo más ¿cuánto? Bueno, sería más una constante, ¿no? Pero la pongo al final. Entonces va a quedar 1 medio de menos 1 medio más 2 medios, me queda 1 medio. Entonces voy a tener raíz de s entre 1 medio. Aquí, menos 1 medio más 1 es 1 medio. Ahora, el 1 medio de aquí y el 1 medio de acá, 1 medio que multiplica y 1 medio que divide, se elimina y me queda raíz de s. Pero s es 1 menos x, entonces aquí me va a quedar raíz de 1 menos x cuadrada. Este es el valor de esta integral. El valor de esta integral es raíz de 1 menos x cuadrada. ¿Ok? Y entonces, cerramos el paréntesis de cálculo y continúo en esta parte. El resultado va a ser igual a x arco coseno de x menos el valor de esta integral. De aquí para acá, sin el signo menos que está aquí, porque ya lo consideré acá, que es esto que tengo aquí, que es la raíz de 1 menos x cuadrada. ¿Ok? Ahora sí, como ya es mi resultado último, al final pongo la constante, aquí sería más una constante. Y ese sería el resultado de esta integral propuesta, de esta. La integral del arco coseno de x es esta parte que tenemos aquí. Ese sería el valor de la integral. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿de qué forma voy a decidir quién va a ser u y quién va a ser b? Pues hay que ir haciendo los ajustes según convenga. Si, por ejemplo, tomé b' igual a un factor y luego al integrar me complicó mucho las cosas, pues entonces cambio b', le asigno al otro factor. Siempre primero procuren escoger b', que es la que nos va a dar lata de integrarla para poder determinar b, ¿correcto? Bueno, muy bien, entonces esa es pues la técnica. Ahora, no siempre los factores van a estar a la vista los dos. ¿Quién es quién? No sabemos. Hay que hacer el análisis, cuál conviene que sea cuál. ¿Correcto? A ver, vamos a un ejemplo más de esta técnica para poder dar otras técnicas más. A ver. Entonces, dejen ver.
Estamos en la integración por partes. Por ejemplo, una en donde se tiene que aplicar 2 veces la misma técnica. Por ejemplo, esta, calcular la integral de la secante cúbica de x. A ver. Voy a poner hasta acá arriba la fórmula para poderla borrar de aquí. ¿Ok? La fórmula esta hay que tenerla presente. Este es u por b', y eso es igual a u por b menos la integral de b por u'. Esa es la fórmula. ¿Ok? Ahora, queremos resolver la integral de la secante cúbica de x. ¿Correcto? Bueno, borro esta parte porque la fórmula ya está arriba. Bien, nótese que el integrando es un solo término. Es el término secante cúbica de x. Entonces, no es un producto. Pero como se trata aquí de una potencia, la puedo descomponer de manera que yo tenga allí el producto de la secante por algo, para tener la fórmula u por b'. Necesito 2 factores, aquí hay uno nada más. Entonces, como aquí es potencia, yo debo descomponerla de 2 formas. Pero debo procurar que uno de los factores que yo escoja, porque la secante cúbica se puede descomponer de varias formas, como secante por secante por secante, o bien secante cuadrada por secante. Pues entonces escogemos secante cuadrada, porque integrar secante cuadrada es fácil, debido a que una función cuya derivada sea la secante cuadrada, ¿cuál sería? La tangente, la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Por esa razón aquí escogemos que uno de los factores sea secante cuadrada. Entonces voy a tomar el primer factor secante, segundo factor secante cuadrada de x. Secante por secante cuadrada me da secante cúbica por dx. Entonces aquí no está alterada la integral. Esta y esta es exactamente lo mismo. Pero en esta forma podemos apreciar quién va a ser u y quién va a ser b'. Recuerden, b' siempre vamos a escoger como b' el factor más simple de integrar. Así que integrar la secante no es tan simple. Integrar secante cuadrada es muy directo por el teorema fundamental, porque la integral de la secante cuadrada de x es la tangente, debido a que la derivada de la tangente es secante cuadrada. Por esa razón es muy importante que esta sea mi b', porque esto va a ser la integral de b', y eso va a ser mi b, que es el otro elemento de la fórmula que acá. Si conozco b', puedo conocer b integrando b'. Ahora, se desenfocó, disculpe. ¿se desenfocó? Sí. Muy bien, vamos a enfocar. A ver, salimos y enfocamos nuevamente. Bien. Entonces, este va a ser mi factor u. Si u es secante de x, eso va a implicar que u' es la derivada de la secante de x, y la derivada de la secante de x es secante por tangente. Entonces su prima es esto. Así que, continuando con lo que quedó pendiente acá, pues vamos a tener lo siguiente. Ya conozco quién es u, es secante, quién es b', es secante cuadrada, quién es b, es tangente. Recuerden, aquí no se agrega la constante. La constante se va a agregar hasta el final. Entonces, la u ya sabemos quién es, u' es la derivada de u. Y entonces, continuando con
desarrollo de la integración por partes, dado que ya tenemos los 4 elementos, la U, la B, la U' y la B', esos son los 4 elementos, ya los tenemos, ya sabemos quién es U, quién es B, quién es U' y quién es B', ya está, eso ya está. Entonces, lo que sigue es sustituir. Simplemente, de aquí, voy a continuar acá, y esta integral se va a convertir por la fórmula por partes, va a ser U por B. En vez de U escribo secante. Este es el factor U. El factor B, que es tangente, entonces aquí voy a tener secante por tangente. Esto que está aquí es U por B. Luego sigue menos. El menos de aquí es el menos de la fórmula, no hay que olvidarlo. Luego sigue una integral, la pongo. Después viene B, escribo la B, que es tangente. Entonces aquí viene tangente, que es la B. Luego sigue por U'. ¿Quién es U'? Secante por tangente. Pues escribo, aquí es un producto, secante por tangente y por dx. Entonces, esta parte de aquí, todo esto, de aquí hasta acá, es B por U'. Es todo esto. Todo eso es B por U'. Bien, ahora, quiero ver a qué es igual esta integral. Esta integral la voy a trabajar por separado. Entonces, abrimos un paréntesis. Y voy a trabajar esta integral. La integral sin el menos de aquí hasta el final, ya voy a ver cómo actúa. Entonces voy a tener tangente de x por secante de x por tangente de x por dx. Eso va a ser igual a la integral de aquí me va a quedar tangente, por esta tangente me queda tangente cuadrada de x por la secante de x y por dx. ¿Ok? Bien, entonces, esto, continuando, hay fórmulas trigonométricas de equivalencia. ¿Cuál es una de ellas? Me interesa la que relaciona tangente con secante. Entonces sabemos que tangente cuadrada de x más 1 es igual a secante cuadrada de x. De aquí despejen tangente cuadrada. Si despejan tangente cuadrada, ¿qué les queda? Pues les queda secante cuadrada menos 1. ¿Sí? Esto implica que la tangente cuadrada de x es igual a la secante cuadrada de x menos 1. Es lo que voy a escribir en vez de esta tangente cuadrada. Y voy a tener menos 1 por secante de x y por dx. Entonces, efectúo este producto, este por este y este por este, y me queda. Bueno, ¿qué queda? Pues secante cúbica. Aquí voy a tener secante cúbica de x por dx, que es este por este, menos la otra integral que va a ser este por este, que es secante de x. ¿Ok? Muy bien. Esto de aquí lo sustituyo acá. Y entonces cierro aquí mi paréntesis y voy a poner en vez de esto su igual, que es esto. Así que de allá me traigo lo siguiente. Esta parte de aquí pues no cambia. Secante por tangente de x. Eso va igual. El signo menos no lo consideré acá, por eso lo estoy poniendo aquí. Entonces, este menos va a multiplicar a toda esta integral, a toda esta diferencia. Si multiplico este por este, pues me da la integral de secante cúbica de x. ¿Sí?
El menos que va aquí afuera, que es el menos, ¿dónde anda? Si de todo esto va a estar afectado, todo esto que es lo mismo que esto, va a estar afectado por este signo menos. Entonces el menos por este me da este, y el menos por este menos me da más. La integral de la secante de x por dx. ¿Ok? Ahora, esta integral de aquí, pues abrimos ahora un paréntesis para integrar esta. ¿Ok? Entonces, hasta aquí no hay problema. Esto ya está, ¿no? Entonces, hasta aquí pues, está esto. Ahora quiero ver esto. Entonces, abro otro paréntesis para ver cómo voy a trabajar la integral de secante de x. La secante de x, vamos a hacer multiplicando y dividiendo por para tener secantes y tangentes, voy a sumar secantes y tangentes arriba y abajo. A ver, entonces esto va a ser la integral de secante de x, es este factor. Lo voy a multiplicar por secante de x más tangente de x. Y voy a dividir entre secante de x más tangente de x. Y todo por dx. Esto de aquí es lo mismo que esto de acá porque estoy multiplicando por la unidad. Debido a que estoy dividiendo y multiplicando por un mismo número. Entonces, este entre este es 1. Por secante me da esto. Pero aquí tiene la particularidad de que al multiplicar este por este me da secante cuadrada de x. Y luego acá, más este por este, es secante de x por tangente de x. Y todo entre secante de x más tangente de x. Y por dx. ¿Ok? Hasta ahí no hay problema. Es decir, este por este es este por este es este, entre este. Así. Pero ahora aquí podemos hacer el cambio de variables. Si hacemos, por ejemplo, una variable diferente a u y b, entonces voy a tomar, por ejemplo, pues otra vez la s, a ver, la s. Hago s igual a secante de x más tangente de x. ¿Ok? Eso implica que, bueno, aquí ya está muy abajo, lo voy a hacer acá, para que todo el mundo lo vea. Aunque de hecho ahí abajo todavía se ve, pero está muy escondido ahí abajo. Entonces lo ponemos acá y tendríamos, si S es secante de X más tangente de X, eso va a implicar que el diferencial de S es igual al diferencial de esta suma. ¿Ok? Ahora, el diferencial de una suma es la suma de diferenciales, es el diferencial de la secante más el diferencial de la tangente. Ahora, el diferencial de una función es la derivada de la función por dx. Y acá sería la derivada de la función tangente por dx. La derivada de la secante es secante por tangente. Y por dx. ¿Ok? Y acá sería la derivada de la tangente es secante cuadrada de x. Y por dx. Así que factorizando te queda secante de x por tangente de x más secante cuadrada de x y todo por dx. Que es justamente lo que tengo aquí arriba. Así que lo que tengo arriba es el diferencial de S, esta parte. De modo que esto me queda la integral del diferencial de S, que es todo lo de arriba multiplicado por dx,
es esto de aquí a aquí por dx. ¿Por qué por dx? Bueno, porque este lleva denominador 1, entonces todo este por este entre todo este por este, entonces lo mismo, ¿no? Entonces esto sería entre s. Y esto pues es el logaritmo natural de s más constante. Pero la constante, recuerden, la estoy reservando para el final, no la estoy considerando en esta técnica. Hasta el final ponemos la constante. Entonces, abrí el paréntesis aquí, ya sé lo que es esto, simplemente ahora sustituyo esta s por su igual y me queda logaritmo natural de valor absoluto de secante de x más tangente de x. Eso es esta integral. Cierro mi paréntesis. Digamos, este paréntesis entra aquí, entra acá, es todo esto hasta acá, ¿no? Entonces, esta parte que quedó acá en suspenso, la continúo por acá. Por favor, no se vayan a perder. Lo que pasa es que, bueno, aquí en el pizarrón, pues, los espacios que va dejando es como voy trabajando, pero este paréntesis cierra este. Y ahora continúo con la integral que viene siendo igual a secante de x, que es esta parte, por tangente de x, menos la integral de la secante cúbica de x, más esta integral, pero esta integral es el paréntesis que hicimos y es logaritmo natural, viene siendo más el logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Cerramos el valor absoluto. Ok, entonces, ¿a qué hemos llegado? Pues hemos llegado a que la integral de la secante cúbica es este asterisco. Entonces, llegamos a lo siguiente, vamos a decir así. Así que la integral de la secante cúbica de x es igual al asterisco, pero el asterisco es esto, entonces esto es secante de x por tangente de x menos la integral de la secante cúbica de x más el logaritmo natural de secante de x más tangente de x. ¿Ok? Y se cierra ahí el valor absoluto. Aquí hay un valor absoluto que cerramos. ¿Correcto? Ahora, este término, esta integral, está con signo menos. ¿Cómo pasa al primer lado? Vean aquí el artificio que se usa o el truco es este término que es semejante con este, lo voy a juntar pasándolo al primer lado. Y pasándolo al primer lado, bueno, si está con menos, pasa con más, y entonces me va a quedar, ¿cuánto quedaría? ¿Cuánto queda? Pues me quedan 2 veces, porque como es semejante, son semejantes estos dos, tengo aquí una vez y acá está otra vez, entonces lo sumo, está con menos, pasa con más, y me queda 2 veces la integral de la secante cúbica de x va a ser igual, ahora este ya lo pasé al primer lado, y me va a quedar en el segundo lado secante de x por tangente de x más, que es este, logaritmo natural de secante de x más tangente de x, cerramos, y si quiero agrego la constante, si no hasta el final, después de despejar aquí. Me queda que la secante cúbica de x es igual a 1/2 de todo esto. Secante de x por tangente de x más el logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Cerramos y ahora sí agrego la constante. Y ese sería el resultado. ¿Ok? Ese vendría siendo ya el resultado. Como ven, pues el curso de cálculo integral, de hecho cualquier curso de cálculo,
La mayoría son de mucha talacha, hay que ser demasiada talacha, y hay que ser muy cuidadosos. Un signo que se nos vaya de más o de menos, pues ya valió, y pues por esa razón, sobre todo en exámenes, pues tengan ustedes mucho cuidado, siempre bien concentrados. A veces anda uno desconcentrado, la verdad es, hay días que de plano no da uno una, pero cuando se preparen para un examen, piensen que en un examen hay que ser muy cuidadosos con todo, con los signos, con las operaciones, porque algo que nos falle, pues son puntos menos o décimas menos en el peor de los casos, en el mejor de los casos décimas menos, pero el peor de los casos es que no nos den los puntos que marca el ejercicio. Así que por esa razón, siempre en estos cursos sean ustedes muy cuidadosos en los signos, sobre todo cuando hagan un examen o entreguen una tarea. Porque no olviden que todo aquí se está calificando y, bueno, ni modo, así lo marca el programa para evaluar los cursos. Bien, vamos ahora a otras técnicas que son para integrar funciones trigonométricas. Entonces, esta es la técnica por partes. El pasado mañana, que es la clase del taller, pues seguramente va a haber allí alguna integral en donde se tenga que resolver por partes. El programa en sí de cualquier curso de cálculo es muy ambicioso, son muy ambiciosos los programas, y por esa razón no podemos detenernos en dar demasiados ejemplos cuando estamos en la parte teórica. Pero casi siempre es en los ejemplos donde más aprendemos. Por esa razón, si aquí nada más manejamos 2, 3 ejemplos, ustedes váyanse al libro que tengan y vean todos los ejercicios que vienen ahí por tanto ejemplos como ejercicios que vienen por partes, y de esa manera ustedes van a complementar, digamos, toda la información de la técnica de integración por partes. Nótese que aquí este ejemplo a veces nos da aquí negativo y nos resulta lo mismo que estamos calculando. Entonces, si está aquí negativo, lo que hacemos es juntarlo, pasándolo al lado correspondiente, como aquí, ¿no? Si estaba negativo y es exactamente el mismo, excepto que aquí me faltó el de X, pero es la misma integral, nos pasa para allá. Por ser semejantes, al sumarlos, hacen dos veces, y al despejarlo, este 2 pasa dividiendo. Bien, siguiente técnica. Esta es la técnica por partes. Lo demás es entrarle ya, digamos, la capacitación, o sea, el conocimiento de la técnica y la ejemplificación de la técnica, ya la tenemos con estos 2 o 3 ejemplos que vimos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una nueva técnica conocida como integración de funciones trigonométricas de la forma sen a la n x de x, integrar potencias de la función seno, y vamos a ver fórmula también para integrar potencias de la función coseno. Comenzamos con el seno. Vamos a deducir en este momento una técnica para integrar potencias de la función seno. Así podríamos nosotros integrar con n positivo, aquí n, un entero positivo, n, si n es entero positivo, la fórmula no va a ser cierta para valores de n negativos. Entonces vamos a pensar que la n es un entero positivo y vamos a deducir una fórmula general para cualquier valor de n positivo, entero. Entero quiere decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer aquí para poder aprovechar esto? Bueno, pues vamos a usar la técnica de integración por partes.
Si se acuerdan, lo mismo que hicimos para la secante, teníamos secante cúbica, ¿se acuerdan? Lo descompusimos en dos para tener un factor que resulte fácil de integrar. Pues en este caso, lo que podemos hacer es descomponerlo como secante a la n-1 de x, un factor, y el otro, ese no, seno a la n-1 de x, y acá por seno de x, ¿no? Entonces, aquí está a la n-1, aquí está a la 1, solo que el exponente 1 no se escribe, pero aquí tendríamos n-1 más 1 es la n de acá. Entonces, estas dos integrales son la misma, porque por me da este. Ahora, ¿por qué hicimos esta descomposición de factores así? Bueno, pues para poder aplicar la técnica de integración por partes, que ya la conocemos. ¿Por qué no tomó, profesor, seno cuadrado y por qué tomó seno de x? Ah, pues porque integrar seno de x es más fácil que integrar seno cuadrado. Así que, por esa razón, me conviene esto, y esta va a ser mi b', porque para obtener b, yo voy a tener que integrar b'. Y si b' la estoy pensando como seno de x, porque es fácil de integrar, entonces aquí va a quedar la integral del seno de x por dx. Esa fue la razón para que en la técnica por partes yo haya tomado b'. Me decidí por seno x, por el factor seno x, porque es fácil de integrar. No me decido por pues porque es la fórmula justamente que andamos buscando, ¿no? Integrar potencias grandes. La potencia a la 1 ya la conocemos, la integral del seno es menos el coseno, entonces esto viene siendo menos el coseno de x. Recuerden, en esta técnica de integración por partes, la constante no la escribo hasta el final, ¿ok? Esa es la regla. No escribir constantes, sino hasta el final, pero eso sí, no se olviden de escribirlas al final, ¿no? Entonces, ahí sí hay que ser muy cuidadosos. Al final es cuando se escribe la constante. La constante se va a escribir hasta aquí. Ok, entonces tenemos, ¿quién va a ser b? Esto va a ser mi factor u, tal cual como lo tengo aquí, que es en la técnica de u por b', esta es integración por partes, esta es el IP, que quiere decir integración por partes, el IPP, integración por partes. Sabemos quién es b, sabemos quién es b'. Aquí esto, una coma, para que no se confunda que es un producto, no. Entonces viene así. Ahora, si la U es esto, ¿quién es U'? Si la U es seno a la n-1, entonces eso va a implicar que U' es la derivada de esta potencia. La derivada de esta potencia es el exponente n-1, ¿sí? ¿Por cuánto? El exponente n-1 por sen a la n-1 menos 1 por x y por la derivada del seno, ¿no? ¿Por qué es? Porque es la regla de la cadena. Esta es así, tal cual, pero por la derivada de la función seno. La derivada de la función seno es el coseno de x. ¿De acuerdo? Ese es su prima. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener, aplicando la fórmula de la IPP, que es integración por partes, tenemos que la integral que estamos calculando va a ser u por b. ¿Quién es u? Es seno a la menos 1 de x. Eso es u. Por b. ¿Quién es b? Es menos coseno. Entonces aquí va a ser por menos coseno de x. ¿Correcto? Entonces tenemos esta parte. Esto es u por b. Después la fórmula dice menos. Ok, pues respetamos el menos. Ahí va. Luego sigue integral de b por prima. ¿Quién es b?
aquí está menos coseno, entonces aquí voy a poner B es menos coseno, por U', es B por U', ya escribí D, ahora me falta U'. U' es todo este chorizo, entonces aquí tenemos por n-1, por sen a la n-2 y por cos x. ¿Ok? Estaría así por dx, por supuesto, aquí faltaría un dx. Muy bien, el menos de aquí lo puedo sacar y esto se convierte en más, el menos de aquí en más. Y entonces esto me da menos sen a la n-1 x por cos x, el menos de aquí ya lo puse acá, al principio, este menos lo saqué, aquí el menos por el menos de aquí me da más, el n-1 es constante, así que aquí me quedaría más n-1 por la integral de, aquí que tenemos un coseno cuadrado. Dejen ver cómo, a ver si no se complican estas cosas. A ver, aquí tenemos sen a la n-2, sen a la n-2, x por el coseno cuadrado de x por dx. Ahora, aquí me conviene dejar todo en términos de la función seno. Aquí hay un coseno cuadrado. ¿A cuánto equivale en términos del seno un coseno cuadrado? Pues es 1 menos el seno cuadrado. ¿Sí se acuerdan, no, de la fórmula? Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, esto vale 1. Entonces despejo coseno cuadrado y me queda 1 menos el seno cuadrado. De modo que esto queda menos sen a la n-1x por cos x más n-1 por la integral de sen a la n-2x por 1 menos sen cuadrado de x por dx. ¿Ok? Y esto es igual a menos sen a la n-1x por cos x más n-1 que multiplica a cuántas integrales aquí. Esto, pues, este paréntesis que tenemos acá, da lugar a dos integrales. La primera es por 1, que me queda la integral de sen a la n-2 x por dx. Esa es mi primera integral. n-2 lo multiplico por 1 y me queda esta primera integral. La otra es menos la integral de sen a la n-2 más 2, me queda sen a la n de x de x. Y se cierra el paréntesis. Y otra vez aquí, vamos con esto. Sería menos sen a la n-1 x por el cos de x más n-1 por esto que está aquí, la integral de sen a la n-2 x de x menos n-1 por la integral por de sen a la n de x. ¿Ok? Y de nuevo aquí, observamos que este término que tengo aquí y el término original de acá, son semejantes. El término de aquí y el término de acá del primer lado de la ecuación, porque esto es igual, primer lado, segundo lado es esto. Si paso esto al primer lado, se va a tener que sumar este término con este término semejantes. Y al sumarlos, ¿qué queda?
al sumarlos? Bueno, pues simplemente sumo sus coeficientes. ¿De acuerdo? Es decir, aquí el coeficiente de este término es 1. No está escrito, pero bueno, ahí va un 1. Entonces, este término tiene coeficiente 1. Este término tiene coeficiente n-1. El menos de aquí se convierte en más al pasarlo al primer lado. De modo que voy a tener n-1 más 1. Me va a quedar, ¿cuánto? Queda n, ¿no? El n-1 de aquí, este n-1, el coeficiente de aquí con el coeficiente de acá es n-1 más 1, eso me da n. N positivo, por la integral de seno a la n de x, y eso va a ser igual. Ahora ya este término ya no lo voy a considerar porque lo pasé al primer lado, y entonces queda menos el... Sí, ¿verdad? Es el menos 1. Al derivarlo es menos 1 menos 2. Ok. Bueno, a ver, ahorita verificamos. Aquí me queda menos este de aquí. Sen a la n menos 1. X por el coseno de x. Más esta integral. Más la integral de... bueno. Viene un coeficiente n-1. Aquí es n-1 por la integral de sen a la n menos 2, que sería a la n menos 2 x de x. ¿Ok? Menos pero este menos, ese término, al pasarlo para acá, pasó con más, se juntó el coeficiente de aquí con el de acá, n-1 más 1, que es n, y si de aquí despejo esta parte, entonces queda la integral de sen a la n de x igual a todo esto entre n menos sen a la n menos 1x por el coseno de x sobre n más n menos 1 sobre n por la integral de sen a la n menos 2 de x. ¿Ok? Esta sería la fórmula. La fórmula sería así. Bueno, pues, insisto, digamos, esta es una versión. Si yo quiero estar seguros de que ya mi versión es correcta, lo que debo hacer es revisar punto por punto, signo por signo, factor por factor, bueno, todo es cosa de revisar. Pero a ver acá en dónde estarían los problemas. Pues parece que no hubo fallas. Este menos es el menos de aquí, el menos de aquí por el menos de acá. El menos de acá es este menos por menos, eso hace más, sacamos el n más 1, el n menos 1. Este lo sustituimos por este. Me queda este por este, que es este, y acá este por... A ver, es este por este, y acá este por este, que da sen a la n de x, correcto, que menos 2 más 2 se anula. Muy bien. Pues ok, parece que esta ya está bien. ¿Ok? Del mismo modo se obtiene la fórmula para el coseno. Son muy parecidas. Entonces, para el caso de coseno a la n de x, simplemente aquí, este menos fue consecuencia de que aquí había un menos coseno. Para el caso de derivar el seno, no va a aparecer este signo menos, así que me va a quedar aquí cos a la n menos 1 de x por el seno de x entre n más n menos 1 sobre n
a ver acá, seguramente va a ser menos, ¿verdad? Porque el menos de aquí desaparecía y se convertía en más, porque aparecía el menos de esta parte. Pero acá se integraría el coseno, y al integrar el coseno me da el seno. Entonces, aquí vamos a tener un menos, n-1 de la integral de cos a la n menos 2 de x de x. Y esta sería la otra fórmula. Para el caso de la integral de coseno a la n. Obviamente aquí, pues la n es un entero positivo también. Y si es entero positivo, la n puede ser 1, 2, 3, 4, 5, todos, ¿no? Si en el caso n igual a 1, esto se convierte en 0. Esta integral no cuenta. Esto quedaría coseno a la 0. Si en el caso n igual a 1 y me queda la integral del coseno a la 1, pues es el seno. Entonces es correcto. Y acá, si la n vale 1, esto se hace 0. Y aquí me queda 1. Ajá. Y por acá me queda n menos 1, que sería 1 menos 1, sería 0. Entonces me quedaría menos coseno de 0, que también es correcto. Bueno, entonces ya está. Ya está esas dos fórmulas. Ahora, vamos a el caso de tangentes, tangente a la n y cotangente a la n. Entonces, tenemos para integrar potencias de la función seno y de la función coseno. Ahora vamos a integrar potencias de la función tangente. Y igual que trabajemos para la tangente, se trabaja para la función coseno y vamos a dar una fórmula para una y otro caso. ¿Ok? Bien. Entonces queremos también aquí, vamos a considerar n entero positivo. ¿Ok? No vale para enteros negativos. ¿Qué se va a hacer entonces para enteros negativos? Por ejemplo, para el caso seno y coseno, pues entonces ahí se reducen, si el exponente es menos 1, entonces quedaría 1 entre seno, pero 1 entre seno es la cosecante. Entonces habría que ver fórmulas para la cosecante, cuando las potencias de seno y coseno son negativas y además enteras negativas se convierten en potencias positivas de las funciones para el seno, la cosecante, y para el coseno, la secante. ¿Ok? Entonces aquí, si n es un entero positivo, la integral de la tangente a la n de x, ¿a qué es igual? Bueno, para integrar la tangente, primero voy a considerar el caso n igual a 1, que es el muy directo. A ver, si aquí, pues, entre paréntesis, la n es mayor o igual que 1. Entonces voy a tomar para el caso n igual a 1, si n vale 1. Eso implica que la integral de la tangente de x, por supuesto, esto es lo mismo que la integral de seno x entre coseno x de x. Y aquí hago un cambio de variable, hago u igual a coseno x. Si hago el cambio de variable u igual a coseno x, o bueno, creo que aquí no voy a usar integración por partes. Podría usar u o b, pero voy a usar w igual a coseno x. Eso va a implicar que el diferencial de w, ¿a qué es igual? Pues es el diferencial del coseno, porque w es coseno. Y entonces esto es igual, es una sustitución, ¿no? En vez de w escribo cos, que es igual. El diferencial del cos es la derivada del cos por el de x. La derivada del cos es menos el sen, ¿o cómo está? Sí, ¿verdad? La derivada de cos es menos sen x por dx. ¿Ok?
Entonces, con este cambio de variable, lo que tengo aquí es menos nx. Si lo despejo, esto es menos w. Entonces, menos dw es lo mismo que senx de x. Así que ahora voy a sustituir acá esta integral. Pues a ver, la traigo de aquí como asterisco. Continuando acá, la integral me queda. Arriba, pues puedo expresar senx de x. Abajo, cos x. Son dos formas equivalentes de expresar la misma integral, esta, y aquella pues, son iguales. Ahora, aquí, ¿qué escribo en vez de senx de x? Senx de x es menos dw, entonces aquí va a quedar menos dw entre cos x, que es w. Así que esto me queda menos logaritmo natural, porque es 1 entre w, ese es logaritmo natural. Al derivar logaritmo natural de valor absoluto de w, me queda 1 entre w, con menos el menos de aquí. ¿Ok? ¿Ven? Ya está. Entonces regreso a la variable original, que es la x, y esto queda... Bueno, este menos, si quiero, lo puedo subir, pero lo voy a hacer después. A ver, entonces aquí me queda menos logaritmo natural de lo que es w, que es coseno x, aquí me quedaría cos x. ¿Ok? Ahora, si aquí tengo el menos, lo subo. Bueno, aquí sería más una constante, ¿no? Pero la constante la voy a poner al final. Bueno, sí, aquí de una vez, entonces más constante. Y eso sería, ¿cuánto? El menos de aquí lo subo acá y me queda logaritmo natural de cos x a la menos 1 más la constante, y esto es lo mismo que logaritmo natural de 1 entre cos x en valor absoluto más constante, y eso es logaritmo natural de 1 entre coseno es secante más constante. Entonces, para el caso n igual a 1 hay dos opciones. Puedo tomar menos logaritmo natural de cos x, o bien puedo tomar logaritmo natural de secante de x. La integral de la tangente es logaritmo natural de secante de x, pero también puede ser menos logaritmo natural de coseno x, pero eso es lo mismo. Ok, ya está el caso n igual a 1. Ahora, el caso n distinto de 1, o sea, n mayor que 1, ¿listo? Vamos a ver, ¿qué obtenemos para ese caso? ¿O cómo lo vamos a trabajar? A ver. Dejen ver para n mayor que 1. Si n es mayor que 1. Entero, por supuesto, ¿no? N un entero. A ver. ¿Cómo podríamos, aprovechando, bueno, puedo usar integración por partes o puedo reducir el problema a cambio de variable? A ver, o puedo reducir el problema, sí, tal vez a un cambio de variable, ¿no? Entonces aquí un cambio de variable. Y reducir el problema a, ya sea secante por tangente o bien usar integración por partes. También puedo utilizar integración por partes. Sí, debido a que ya tengo a qué es igual la tangente de x, la puedo separar y esa va a ser mi b'. Es decir, para el caso n mayor que 1, podemos pensar que la tangente a la n de x es igual a la integral de la tangente a la n menos 1 por la tangente de x por de x. Voy a tomar esta mi b',
¿Por qué? Porque ya sé cómo integrar la tangente, ya tengo fórmulas, que es esta, ¿no? Esa es la fórmula. Bueno, desde luego puede ser esta también, pero voy a hablar secantes. Entonces, tomando B' como la tangente y esto como la U para aplicar esta técnica de acá, que es integración por partes, aquí vamos a tener, por la técnica de integración por partes, voy a tener U por B. Ah, pero me falta decir quién es B', quién es B y quién es U'. A ver, U igual a tangente a la n menos 1 de x implica que U' es la derivada de esta potencia, regla de la cadena, es bueno, n menos 1 por tangente a la n menos 1 x por la derivada de la tangente. La derivada de la tangente es secante cuadrada, es aquí por secante cuadrada de x. Esa es su prima. Está muy grande la expresión para U'. Pues sí, ni modo, aquí hay que batallar con ello. Entonces aquí tenemos U' es, U es esto, U' es esto otro. Me falta B, conozco B', que es esto. Entonces, voy a tener que B es la integral de B'. Y en vez de B' escribo su igual que es tangente. ¿Correcto? Tangente de x. Y la tangente de x, ya lo sé, eso es logaritmo natural de secante de x. ¿Ok? Bueno, por supuesto, voy a restringir el caso a... Este logaritmo lo puedo restringir al caso en que la secante sea positiva. Es decir, la secante tiene ramas positivas y tiene ramas negativas. Entonces voy a trabajar con ramas positivas para eliminar este paréntesis. Como es indefinida, pues da igual poner o no poner el... No, sí se debe poner para que, si se quiere discernir en las ramas negativas y de las ramas positivas de la secante. En fin, voy a ponerlo así. Si llegado el caso me estorba las barras, pues las quito, ¿no? Pero por el momento tengo esto. B va a ser logaritmo natural de secante de x en barras y vamos a tener ya los 4 elementos, ¿verdad? La B', la U' y la B. Ahora sí aplico la técnica. Entonces, esta integral de aquí, aprovechando la técnica por partes, aquí voy a aprovechar la integración por partes, IPP quiere decir integración por partes. Esto va a ser U por B. ¿Qué escribo en vez de U? Tangente, aquí voy a poner tangente a la n menos 1, x. Ese es U por B. La B, ¿dónde anda? Es este logaritmo. Lo voy a escribir aquí, logaritmo natural. Esa es la B, ¿verdad? Bueno, a ver si no se complican las cosas, pero en fin. Tal vez me las esté complicando yo y pueda salir de una manera más directa por cambio de variable. Bueno, en fin, ahorita veo, si se complica mucho, regreso a cambio de variable. Bueno, esto sería U por B. ¿Qué sería acá? Menos, la técnica dice menos, la integral de B por prima es este logaritmo natural. Santo Dios, aquí sí. Ya comienzo a asustarme porque aparece un logaritmo natural por U', y U' es todo esto. Sí, no, definitivamente creo que voy a tener que cambiar a una sustitución por cambio de variable, o cambio de variable o sustitución. Y entonces, porque esto ya está comportando de una manera muy horrible. A ver, este sería n-1 por tangente a la n-2 x por la secante cuadrada de x y por dx. Imagínense todo esto, ¿no? Eso no se le ve pies.
Integrar eso, encontrar la primitiva es terrible, que es más complejo que lo que estamos calculando. Entonces, tenemos que descomponer las cosas de un modo que me resulten más cómodas. A ver. Vamos a ver. Entonces, hasta aquí, pues, bueno, no queda más que pues, la expresión uff o ups, como dicen los americanos. Ups. Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. A ver, voy a descomponer tangente a la n de tal manera de separar el cuadrado para aprovechar secantes y tangentes. ¿Ok? Sí, entonces, por aquí, la técnica por partes definitivamente no es aconsejable. Sí se presta aquí la B', pero se complica con lo otro. Bueno, vamos a ver con cambio de variable. Con cambio de variable y aprovechando las fórmulas trigonométricas, la fórmula trigonométrica dice tangente cuadrada de x más 1 es la secante cuadrada de x, entonces la tangente cuadrada es la secante cuadrada de x menos 1. Entonces hay que separar una tangente cuadrada de aquí para ver si usando el cambio de variable. Esto da tangente a la n menos 2x por la tangente a la 2, o sea, al cuadrado de x y por dx. ¿Ok? Bueno, y ahora aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, aprovechando que tengo ahí la secante cuadrada, que es la derivada de la tangente, puedo expresar todo en términos de la secante cuadrada. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener que esto es la integral de tangente a la n menos 2x de x, ¿no es cierto? Por, primero voy a escribir esto, que es la tangente cuadrada, que es secante cuadrada de x menos 1 por dx. Y ahora sí, separo en dos integrales. Esto viene siendo tangente a la n menos 2x por la secante cuadrada de x por dx menos la integral de tangente a la n menos 2x por dx. Esto está más decente. Aquí podemos hacer un cambio de variable y en el cambio de variable aquí no necesito integración por partes, simplemente aquí un cambio de variable y entonces tener hago u igual a tangente, ¿no? Entonces aquí hago para dejar u y b exclusivamente para por partes voy a manejar aquí w igual a tangente de x. Eso implica que el dw es el diferencial de la tangente y el diferencial de la tangente es la derivada de la tangente por dx. La derivada de la tangente es la secante cuadrada de x por dx. Entonces, esta parte la tengo aquí. ¿Ok? Y entonces la primera integral, ¿qué me va a quedar? Pues con el cambio de variable que estamos siguiendo ahí, la primera integral queda del modo siguiente. Esto va a ser la integral de, aquí me queda w a la n menos 2, w a la n menos 2, ¿qué es esto? Quito la tangente, escribo w, por secante cuadrada por dx, que es dw, menos esta integral,
tangente a la n menos 2 x de x. ¿Ok? O sea, el cambio de variable aquí es nada más para la primera integral. La segunda integral no. Esa parte, ¿no? Entonces no entra para esa parte, o a ver, sí, no entra porque no tiene el factor secante cuadrada. Entonces, esta va a quedar aquí indicada, entonces vamos a tener una fórmula recursiva. Esto me queda W, por el teorema fundamental, esto es W a la n menos 2 más 1 sobre n menos 2 más 1 menos la integral de la tangente a la n menos 2 x de x. ¿Ok? Sí, aquí lo que procede es dar una fórmula recursiva. De n va a bajar a n menos 2. Luego de n menos 2 bajaría a n, y así se la va llevando uno. No, a n menos 4, n menos 2, n menos 4, menos 6, etcétera, etcétera, hasta llegar a una forma simple. Entonces, ¿esto qué queda? Aquí es menos 2 más 1 es menos 1. Entonces, me queda W. ¿Quién es W? Es tangente. Entonces, me va a quedar es tangente a la n menos 1, porque es menos 2 más 1 es menos 1, entre menos 2 más 1, que es menos 1. Ahora, aquí, n menos 1 no afecta porque estamos en el caso n mayor que 1. ¿Sí? Esta fórmula va a ser para n mayor que 1. Entonces, menos la integral de tangente a la n menos 2 x de x. ¿Ok? Muy bien, entonces la fórmula que vamos a dar, ya simplificada, tangente a la n de x va a ser igual al logaritmo natural de secante de x más constante, si ¿qué cosa? Si la n es 1, ¿ok? Entonces voy a borrar esta parte porque me va a hacer falta espacio para escribir la fórmula. Esto es si la n es igual a 1. Y si la n es distinta de 1, para n distintas de 1, pues va a ser esto que es tangente, no hay signos menos de por medio, no, tangente a la n menos 1 x sobre, aquí falta una x, sobre n menos 1 menos la integral de tangente a la n menos 2 x de x. Esto sí pasa esto. ¿Ok? Entonces, vale esto si n es igual a 1 y vale esta parte si n es distinta de 1. Esta fórmula es recursiva. Primero, hago el cálculo para un cierto valor de n. Entonces, disminuye. De n me va a quedar a n menos 2. Luego resuelvo esta. Le vuelvo a aplicar la fórmula. Y así me voy hasta simplificarla, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué sería el caso de tangente, si quiero integrar tangente cúbica de x de x? Aquí la n es 3, es distinta de 1. Entonces, esto va a ser ¿cuánto? Aquí sería tangente a la n es 3, 3 menos 1, 2, x entre 3 menos 1, 2, menos la integral de 3 menos 2, que va a quedar tangente de x nada más, porque 3 menos 2 es 1, de x. Y ahora esta ya la puedo resolver, así que me queda aquí tangente cuadrada de x entre 2 menos el logaritmo natural con la parte de arriba, de secante de x más constante. Y este sería el resultado de la tangente cúbica utilizando la fórmula. ¿Ok? Ahora, es muy importante que ustedes dominen esta técnica general que dimos aquí, porque las fórmulas normalmente se olvidan.
y no se tienen a la mano. Como no se tienen a la mano, entonces ni modo, hay que entrarle a pie y acordarse de cómo se obtuvo la fórmula para ir viendo aquí, separar la potencia cuadrada y etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo demás. ¿Ok? Del mismo modo, se va a tener la fórmula para el cálculo de... Bueno, aquí creo que se fue una... Porque decía tan, entonces debe ser tan. En el caso de la cotangente, la fórmula es muy parecida. La fórmula va a ser muy parecida, solo que aquí en vez de menos va a resultar más, porque al derivar la cotangente, pero no usamos por partes, ¿verdad? Pero cuando tenemos el diferencial sí va a aparecer afectado por un menos, con el menos de acá afuera, con el menos de fuera va a ser más, ¿ok? Sí, y entonces para el caso de la cotangente de n, la fórmula es parecida, solo que ahora vamos a tener logaritmo natural de la función sen. Ajá. Entonces, en el caso de la cotangente a la n de x, esto va a ser igual a el logaritmo natural de sen x. Aquí no lo vamos a poder convertir a secante a la x. Si quisiéramos, lo podríamos hacer, porque se presta. El logaritmo es tan noble que lo que le hagamos, pues lo acepta siempre y cuando estemos bajo sus reglas. Por ejemplo, si yo quiero expresar este resultado, que es logaritmo de sen a la n, en el caso de la tangente era menos el logaritmo natural de coseno. Ahora me queda aquí logaritmo natural del seno. ¿Por qué? ¿Por qué aquí en este caso no va a aparecer el signo menos? Bueno, porque acuérdense que era derivar la función coseno, y al derivar la función coseno daba el menos seno, no, al integrar, perdón. De todos modos, hagan de cuenta que estaría así, ¿no? Para este caso, n igual a 1, que sería más constante si n es 1. ¿Por qué? Porque la cotangente de x es la integral de, ahora al revés, es coseno de x entre sen x, ¿no? De x. Al hacer el cambio de variable, acá me queda logaritmo natural de sen x, nada más. En el caso del coseno, que daba menos el logaritmo natural del coseno, era porque aquí abajo teníamos para la tangente un coseno. Y al hacer el cambio de variable, la derivada del coseno me daba menos el seno, y arriba teníamos más, por eso cambiaba el signo. ¿Ok? Pero a ver, esto, ¿cómo lo pueden transformar? ¿De qué forma lo pueden transformar en logaritmo natural de la cosecante? Sí se puede. Si lo quisieran así, expresar la integral de la cotangente en términos de la cosecante, se puede hacer porque dense cuenta que el logaritmo natural de sen x se puede expresar como menos, aquí sería menos 1 por el logaritmo natural de sen x, y este menos 1 lo subo, entonces me queda menos el logaritmo natural de sen x a la menos 1, y esto es igual a menos el logaritmo natural de 1 entre sen x, que es lo mismo que menos el logaritmo natural de la cosecante de x. Dense cuenta, aquí aparece un menos que no lo lleva acá. En este caso, aparece un más que no lo lleva el menos logaritmo natural de coseno. Pero
Pues sí, también se podría usar esto en vez de esta expresión, porque esta y esta son equivalentes, trigonométricamente hablando. ¿Ok? Entonces da igual que ustedes escriban aquí logaritmo seno x o escriban menos logaritmo cosecante x. Son multiformes estas fórmulas, ¿no? Tienen múltiples formas, y más cuando se trata de senos, de funciones trigonométricas y logarítmicas. No, hombre, ahí pues, ustedes pueden hacer cambios en donde, si no tienen cuidado de los signos, se pueden perder y cometer alguna falla por ahí, ¿no? Bueno, ahora, les decía yo, para esta, pues va a ser muy parecida a esta, pero habría que analizar si este caso lleva aquí un signo menos o no. Acá, pues todo parece indicar que no, porque aquí hubo un cambio de variable que dio lugar a que apareciera este signo menos. Pero acá, bueno, habría que ver aquí si esto queda como la integral de cotangente a la n menos 2 x de x, si la n es distinta de 1. ¿Ok? Entonces, bueno, ya esta no hay problema, ya está. Su deducción se hizo ahí con todo el cuidado, pero esta sí me gustaría verificarla en el libro, creo que trae esa fórmula. Entonces, la fórmula para cotangente a la n, pues la podemos nosotros encontrar en la página 118, ¿ok? En la página 118, y para sorpresa mía, aquí hay un menos, y aquí también. ¿Ok? Sí, aquí sí estaba casi seguro que había un menos, porque lo hereda de la derivada del diferencial cuando se hace el cambio de variable, y acá era la duda si sí el menos de uno anulaba el menos del otro, en fin, bueno, esa es la forma. ¿Ok? Ahora, solo faltaría el caso, solo faltaría aquí el caso, ¿cuál? De la secante a la n. De la secante a la n. El caso de la secante a la n, y por supuesto el de la cosecante a la n. Entonces, comencemos con secante a la n. A ver, ¿dónde les puedo borrar? Tenemos esas fórmulas. Recuerden, más ejemplos veremos el próximo jueves, la clase del taller, pues seguramente vamos a tener que integrar cosas de estas. A ver, la fórmula que falta. Una de las fórmulas que faltan. La integral de secante a la n de x. Otra vez aquí, para n igual a 1, ya la calculamos hace un momento. Para n igual a 1, la integral de la secante de x, vimos que es logaritmo natural de secante de x más tangente de x, más una constante, por supuesto, para n igual a 1. Ahora, si la n es mayor que 1, vamos a hacer también un cambio de variable para dar una fórmula recursiva, como aquí. Recursiva en el sentido de que de n baja a n-2, después a n-4 y así. Bueno, entonces, n distinto de 1, vamos a hacer lo mismo. Aquí voy a tomar secante a la n-2. ¿Por qué a la n-2? Para tener secante cuadrada. Ya saben ustedes que la secante cuadrada, pues es la derivada de la tangente.
y entonces puedo hacer cambio de variable. En fin, a ver, vamos a ver qué pasa. Entonces esto viene siendo secante. Bueno, pero primero escribo secante a la n. Aquí. Para n distinta de 1, secante a la n de x es lo mismo que la integral de secante a la n menos 2 x por secante cuadrada de x y por dx. ¿Ok? Potencias de igual base, se suman los exponentes n menos 2 más 2, me queda n. Y entonces esto es equivalente. Ahora, a ver, ¿cómo va a estar aquí el cambio? Déjenme ver qué cambio podemos hacer aquí. O tal vez haya necesidad de hacerlo esto por partes, tomando esto como B'. Tomamos eso como B'. Al derivar la secante a la n. A ver, vamos a hacer el intento por partes, porque aquí, si yo sustituyo secante cuadrada, esto solo se puede sustituir por tangente cuadrada más 1. Pero la tangente cuadrada, ¿de qué manera? A ver, si se podría, en forma directa. Déjenme ver. ¿Qué pasa si escribo aquí tangente cuadrada más 1? A ver, secante a la n menos 2x por secante cuadrada de x, lo puedo escribir como secante a la n menos 2x por tangente cuadrada de x más 1, y esto me da secante a la n menos 2x por tangente cuadrada de x más secante a la n menos 2x. Ahora, esta la puedo regresar a secante cuadrada menos 1. A ver, vamos a ver qué pasa. Si esto lo regreso a secante cuadrada, esta de acá pues la puedo dejar indicada, como dice allá, ¿no? En forma recursiva. Pero esta parte de aquí la puedo dar como secante a la n menos 2x por tangente cuadrada, que es secante a la 2x menos 1 más secante a la n menos 2x. Esta la puedo integrar así. Esta de acá la puedo integrar como secante a la n menos secante a la n menos 2, que se me va a anular con esta. Entonces, no por ahí. Pero, profe, quedaría igual, ¿no? Como secante a la n. Sí, eso es lo que estoy viendo, queda igual, entonces por eso estoy diciendo que por ahí no. Por ahí no, porque regresa uno a lo mismo. Entonces, pues no hay más que entrarle por partes. ¿Ok? Por partes, tomaríamos B' esto. ¿Ok? Por partes. Sí. Este va a ser B', este va a ser U. Entonces, U' es la derivada de la secante a la n, es n menos 2 por secante a la n menos 2 más 1, que sería n menos 1, x, y por la derivada de la secante, que es secante de x por tangente de x. Eso es su prima. Bueno, este con este lo puedo juntar. ¿Ok? A ver, vamos a ver, sí.
quiero derivar secante a la n menos 2. N menos 2 baja, es n menos 2 más 1. Ah, pero sería aquí menos 1, ¿no? A ver, al derivar, sí, es que sumé 1 y estoy derivando, entonces al derivar baja, ¿no? Entonces, Sí, pero se queda como menos 3, ¿no? N Menos 3, sí. ¿Perdón? Sí que queda N menos 3, ajá. Por la derivada de la base, que es la derivada de la secante, que es secante por tangente. Entonces, esto queda Q', resulta N menos 2 por, junto con este, me queda secante a la N menos 2, X por tangente de X. Ese es Q'. Ahora, ¿quién sería B? Vamos a ver B. Ya está U', ya está U, ya está B', ahora me falta B. La integral de B, perdón, B es la integral de B'. La integral de B' es secante cuadrada. La integral de secante cuadrada es tangente. Entonces B es tangente. Así que sí queda, ¿no? Porque esta tangente, por esta tangente me va a dar tangente cuadrada y la puedo sustituir por secante cuadrada menos 1. Ok, bueno, pues entonces así va a funcionar. Entonces voy a usar la técnica por partes para calcular secante a la n, tomando en cuenta esto, ¿no? Entonces, la integral de secante a la n de x por dx va a ser por la fórmula por partes. Esto es u, esto es b'. Entonces voy a tener u por b, que va a ser u, que es secante a la n, menos 2. ¿Dónde está? Perdón, que la u sí es secante a la n menos 2, x, eso es u, por la b es tangente, entonces por tangente de x, menos la integral de b por u'. B por u', b es tangente, entonces va a quedar n menos 2, que lo voy a dejar fuera, por la integral de secante a la n menos 2, x, por tangente cuadrada de x de x. ¿Correcto? Ajá. Entonces, esta tangente cuadrada la voy a sustituir por secante cuadrada menos 1. Entonces, esto queda secante a la n menos 2x por tangente de x menos n menos 2 por la integral de esta, miren ustedes, esta de aquí, a ver, voy a borrarlo de la derecha porque se confunde con esto. Esto de aquí es, miren, esta tangente la voy a expresar como secante cuadrada de x menos 1. ¿Ok? Entonces voy a multiplicar este por este, entonces me da secante a la n. Esto me da secante a la n de x, va a ser mi primera integral, este por este. Y luego va a ser otra vez menos n menos 2 por la segunda integral. La segunda integral aquí es un menos, por el menos de afuera es más la integral de secante a la n menos 2x de x. ¿Ok? Muy bien, ahora este término es semejante con este. Así que este término lo junto con este. Y pasa a n menos 2 más 1, me queda n menos 1. Entonces aquí voy a tener n menos 1 por la integral de secante a la n de x. Y aquí me queda nada más secante a la n menos 2x por tangente de x más este ya no, porque lo junté con este. Aquí n menos 2 por
la integral de secante a la n menos 2x de x. Finalmente, despejo y me queda secante a la n de x por dx va a ser igual a todo esto entre n menos 1, secante a la n menos 2x por tangente de x entre n menos 2 más n menos 2 entre n menos 1 por la integral de secante a la n menos 2x de x. Y esta va a ser la fórmula para el caso n distinto de 1. ¿Ok? N distinto de 1. Profesor, disculpe, ¿por qué se vuelve menos 2? Ah, ya. Escribí un 2 Ok. aquí. Es este, ¿no? Pasa dividiendo. ¿Ok? Esa es la fórmula para cuando n es distinta de 1. Y cuando n es 1 ya la tuvimos, que es logaritmo natural de sen x, ¿no? ¿Ok? Entonces, finalmente aquí, esta es secante a la n a la 1. Secante a la 1 de x, ya lo tenemos calculado, que fue el logaritmo natural de sen x de x. No, sen x más constante. Acá me faltó la constante, ¿no? Más una constante para el caso n distinto de 1 y para el caso n igual a 1 es esta. ¿Ok? La próxima vez que va a ser, bueno, la próxima vez es jueves, taller. El viernes voy a escribirles la fórmula para la cosecante, que es muy parecida a esta, excepto por los signos, aquí y acá. Puede ser que aquí coincidan, allá cambie, en vez de más, aquí puede ser menos. Porque al derivar cosecantes, por ahí hay un cambio de signo. Bueno, en fin, ya veremos. Por el momento le dejamos aquí y nos veríamos el próximo jueves. Hoy mismo, prometo que hoy mismo subo el taller 4 a la red, a mi página, para que lo puedan bajar y tenerlo listo para la clase del taller del jueves. Bien, pues dejamos aquí si no hay dudas. ¿No? Profe, gracias. Bien, Hasta luego, jóvenes, pues buen provecho. Nos vemos el jueves. Gracias, profe, igual. Gracias, igualmente. Muchas gracias, profesor, igual. Gracias. Gracias, igualmente. Bye.